estamos felices de estar otra vez con ustedes. Para mí es un gran honor, como siempre lo digo, es un gran privilegio ah, dirigirme a ustedes con la idea de escudriñar la palabra de Dios. Y yo sé que están de repente sufriendo tanto en sus casas, como estaba diciendo hace un momento, sin salir a ningún lado, acostaditos tal vez, con sus cobijas, con el calentón puesto, tal vez tomándose un té. Bueno, pues gloria a Dios, sí, porque eso es lo que Dios está haciendo con nosotros. Vamos a transformar, Dios transforma las cosas que pensamos que son malas en buenas, ¿no? Así pasa en la Biblia y así pasa hoy con nosotros. Ahora, ustedes no tuvieron que salir al frío, se tienen que quedar en su casita, escuchar este mensaje que va a estar tan bueno, primeramente Dios. Es en Deuteronomio 24, um, lo que es el estudio que vamos a tener, y este va a tomar voy a tomar un buen tiempo en uno de los puntos de todo el capítulo 24, y es el punto del divorcio. Entonces, yo sé que es un problema para muchos cristianos que ya se casaron una o dos veces o tres veces, sí, y vamos a ver qué dice la Biblia, porque nuestras vidas están llenas de errores, nosotros no somos perfectos, pero vamos a ver porque hay un punto en donde quisiera hacer énfasis en cuanto al divorcio que Moisés permitió. Sí, y entonces todos los judíos en el Antiguo Testamento divorciaban a su esposa, o sea, se separaban de ella dándole una carta de divorcio por cualquier cosa, hasta porque quemaba las tortillas. Sí, pero era permitido. Sí, Moisés dijo que eso era permitido. Entonces, Dios no dice que Moisés estaba loco, sino que había una clase de que algo que no se permitía fue permisible. ¿Sí? De alguna forma, Jesús dio la respuesta, y por eso es donde vamos a tratar de encontrar qué es lo que realmente dice la Biblia acerca de eso, y ser obedientes, ¿no? Ser obedientes, porque la palabra de Dios dice que sí seamos, ¿no? Que le pongamos atención a Dios y crezcamos en, ese punto. Un recordatorio simplemente que, como siempre, en estos tiempos, ya sé que están en su casa, recordemos el por qué. Sí, tenemos que ser conscientes de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Hay gente que está muy enferma, que se están muriendo, y no podemos ser irresponsables y decir, oh, este es un virus que el gobierno está inventando. No, es algo que tenemos que poner atención, tenemos que ser responsables con la gente adulta, con la gente más débil. Si de por sí tenemos que ser amorosos, creo que es un buen tiempo para manifestarlo. Si llegar a las tiendas y no querer meterte adelante en la fila, o agarrar el último paquete de rollo de papel o de sanitario para las manos. Si tenemos que ser amorosos con la gente, tenemos que ser pacientes y tenemos que dejar que la gente sea primero. Amén. Con ese punto nos vamos a meter en el estudio de Deuteronomio 24. Como ya les dije, vamos a hablar del matrimonio, y déjenme le doy un pequeño resumen de lo que sucedió a la semana pasada en el capítulo 23. Un pequeño recordatorio o resumen, y así lo resumimos el capítulo 23. Ahí le va. Dice así: quienes tienen derecho ¿quiénes son los que tienen derecho de estar en la presencia de Dios y quiénes no? Hay una comparación en el capítulo 23, hay una comparación de un campamento, si donde hay soldados, salen en la noche, y luego nos da una comparación de que el campamento tenía que estar limpio, y ese campamento se compara con nuestra vida. El campamento debe de estar limpio, debe ser un lugar en donde huela bien, ¿sí? Y nuestra vida también no tiene que estar llena de lugares que huelan feo. Nuestra vida, estoy hablando, la razón Dios nos la da cuando dice por qué quería que estuviera el campamento limpio. En el capítulo 23 dice, porque Dios habita en medio de nosotros para bendecirnos. También a Dios no le agradó que las prostitutas donaran dinero del producto de su pecado, de su trabajo. Y hoy debemos tener cuidado también de no estar, digamos, que las iglesias tomando dinero, especialmente si sabemos que viene de no fuentes sanas, ¿no? Que venga de cosas de pecado, no sé, uno sabe, y uno tiene que tener cuidado con eso, porque a Dios no le gusta agarrar el dinero que venga producto de pecado. Y dice que no tomemos ventaja de los hermanos y que no nos hagamos ricos a costa de la gente que conocemos. Y lo que decía ya es que si alguien te pide prestado y tú le prestas, no le cobres réditos, no le cobres intereses, si es tu hermano, ¿no? Si es tu pariente, o si es cristiano, si es hijo de Dios, también como tú. Sí, dice que no hay ningún problema con cobrarle intereses a alguien que no cree en Dios, eso dice la Biblia. Entonces, no tomemos ventaja de la gente que amamos. Creo que es justo. Debemos cumplir si damos un voto, si prometemos algo a Dios, dijimos que teníamos que cumplirlo. Si no vas a cumplirlo, Dios dice, mejor no me prometas nada, porque Él lo que promete, lo cumple. ¿Te imaginas que Dios prometiera y luego no lo cumpliera?
qué terrible sería, ¿no? Entonces Dios nos pone en esa posición. Si tú prometes algo a Dios que vas a hacer, hazlo. Si no, mejor no digas nada, no te comprometas. Punto y aparte, ese fue el resumen del capítulo 23 de Deuteronomio. La introducción en un solo renglón al capítulo 24, en un solo renglón, dice así: el divorcio permisible, ¿sí? Y tenemos que poner atención si es permisible o si no. El cuidado al pobre y Dios castiga al malvado. Termina el capítulo diciendo ser justos y ser generosos. Así de sencillo. El mapa del estudio, digamos que un resumen un poquito más grande, que es de tal versículo a tal versículo, que es lo que vamos a ver allá. Dice en el versículo del 1 al 4, dice: Dios nunca felicita el divorcio, ¿sí? No está agradado con el divorcio. Y este es el ejemplo, que es lo que sigue. No solo en el versículo 5, da un ejemplo de que es que Dios quiere honorar el matrimonio y no honorar el divorcio. Esa sería la cosa. Versículo 5 dice que no, había una persona que se acaba de casar, y en vez de ir a la guerra, así, meterse al servicio militar, Dios le permite que esté con su esposa por un año, ¿sí? Disfrutando, dice que la haga feliz, ¿sí? Que establezca su matrimonio feliz, y que no se vaya a la guerra. Si esa sería la forma que Dios nos dice: no divorcio, sí matrimonio, ¿no? Um, también establece responsabilidad de la nueva vida que está adquiriendo, que es su matrimonio. El versículo 6, no serás sin corazón con el pobre, muy claro. Versículo 7, ley capital contra un secuestrador. Es curioso que hable la Biblia de secuestradores. Imagínate, yo nunca había pensado, tal vez nunca lo había mirado de esa forma, y dice que alguien en aquel tiempo iba al pueblo y luego agarraba a una persona y agarraba a otra y se los llevaba a hacerlos sus esclavos, o a usarlos, o a gastarlos trabajando, sí, porque los había secuestrado. Y Dios dice: cuando agarran a una persona que se roba gente, sí, mátenla, merece la pena capital. Entonces creo que es súper justo el día de hoy también. Una persona, un secuestrador, es un cobarde, tiene que ser justiciado con la pena capital. Versículos del 8 al 9, Dios quería que tuvieran cuidado con infecciones y plagas. Imagínate de lo que vamos a hablar ahora. Dios quiere que tuviéramos cuidado con las infecciones y plagas que hay a nuestro alrededor, que seamos responsables. En este capítulo está diciendo el Señor. Sí, gloria a Dios, porque su tiempo es siempre bueno. Del versículo 10 al 13, no te aproveches del necesitado. Sí, en vez de también lo que está pasando ahorita. Sí, si alguien está necesitado de algo, en vez de que, y tú lo tienes, en vez de que se lo vendas más caro, ¿te imaginas? Sí, que obviamente eso es lo que estamos a punto de ver, o estamos casi viviéndolo. Sí, Dios dice: no te aproveches del necesitado, más bien facilítale, ¿no?, las cosas a este pobre, ¿no? Porque es más pobre, pues, más pobre que tú, o no tiene lo que tú tienes. De versículo 14 al 15, justicia para los empleados. Sí, si eres patrón, no seas malo con tus empleados. Y versículo 16 al 18, cada uno pagará por su pecado. Esto es, nadie va a pagar por el pecado de alguien más. Ningún humano puede hacer eso. Sí, Jesús lo hizo, gloria a Dios, Él es Dios, pero nosotros no. Si yo no puedo morir por los pecados de mis hijos, o de mi esposa, o de mi mamá, cada uno tiene que pagar por su pecado frente a Dios. Versículos 19 al 22, que ahí termina el capítulo. Ser generosos. Es importante que entendamos, cuando Dios dice ser generosos o ámense los unos a otros, es un mandato. Entonces tenemos que tomar atención en eso, porque el no ser generosos no era opcional. Dios dijo que fuéramos generosos, que fuéramos amorosos con la gente, que tuviéramos compasión, sí, que miráramos a los demás como personas a quienes debemos ayudar. Ese es el estudio de hoy. Vamos a ver cómo nos va cuando nos adentremos en él. Como ya dije, voy a tomar un buen tiempo para hablar de los primeros 5 versículos, que es donde habla del divorcio y del matrimonio, y luego después en esas leyes más, las cuales nos van a guiar a santidad, ¿sí? Nos van a moldear, a dirigir a una forma de vida en donde seamos más santos, como Dios quiere, ¿sí? Y de todo habla el Señor. Entonces, qué bueno que llegamos hoy al capítulo 24 de Deuteronomio. Estoy feliz de hacerlo junto con ustedes en su casita, bien a gustito, tomándose un té, tomándose una agüita, y yo acá sufriendo en el frío por ustedes. Amén. Que Dios los bendiga. Vamos a hacer una pequeña oración. Padre Celestial, nosotros creemos que estás aquí, que estás en cada casa, que estás en cada hogar, que estás en cada corazón. Entonces, manifiesta tu gloria en nosotros, Señor. Ayúdanos para entender tu palabra.
Ayúdanos para tener discernimiento de la santa palabra de Dios y sea aplicable a las vidas de nosotros. Porque la forma de crecer es no solamente oírla, pero ponerla en práctica. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Okay. Gloria a Dios. Entonces les voy a leer pues del versículo 1 al 4 de Deuteronomio capítulo 24. Ahí va. Dice así del 1 al 4. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y le despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregare en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no os ha de y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Sí, esto último es súper importante porque explica lo primero. En lo primero parece como que no hay nada malo, no hay nada que pensar. Sí, el hombre encontró una indecencia en su esposa, la despidió, le dio su carta de divorcio, ella se fue, tenía la libertad de casarse otra vez, se casó otra vez, y el otro volvió a encontrar también caso de divorcio o se murió simplemente. Sí, pero ella no puede volver con el primer marido porque hubo un divorcio. Sí, eso Dios no lo permite porque hubo vileza. Y vamos a descubrir ahorita qué es eso, qué significa eso. El matrimonio para Dios es algo súper santo. Si Dios dice que somos una sola carne, una sola carne. Entonces, cuando esa, sí, en la palabra hebrea, sí, el divorcio significa amputación. Sí, es de que algo se te cayó de lo que ya estaba hecho. Entonces, un matrimonio que se divorcia no es un matrimonio, digamos, que no le pasa nada. No, es un matrimonio que ha sido amputado, que ha sido quebrado, sí, que se le quitó una cosa que le pertenecía. Sí, por eso es de que no es tan sencillo divorciarse, pero vamos a ver más profundos sus versículos. Les quiero compartir unos versículos que hablan de esto y quisiera que vayamos con esto en la mente. Son unos versículos que voy a poner enfrente de este punto del divorcio y del matrimonio, que están en Efesios capítulo 5, y voy a leer del versículo 28 al 32, ¿ok? Capítulo 5 de Efesios. Dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Sí, déjeme hacer un pequeñísimo comentario, porque ese va a ser como quien dice, en donde va, esto va a ser lo que vamos a concluir. Sí, es importantísimo que entendamos esto. Nosotros los hombres, sí, tenemos que tratar a nuestras mujeres como reinas, para que nosotros seamos realmente el rey de la casa. Si no puedes exigirle a tu esposa, si que te trate como rey, si tú no la tratas a ella como una reina, porque ella merece que tú la trates como una reina, que la cuides, que la protejas. Jesús dio su vida por la iglesia. Sí, y en nosotros tenemos que tomar atención a esto, porque esa es una realidad. Tú no quieres vivir con una mujer que se siente caída, que está deprimida, sí, y la razón es que tú la tratas mal. Sí, tú mismo te encuentras en una vida miserable cuando no haces eso con tu esposa. Hermanos, esto dice la Biblia y esto es tan sabio, increíblemente sabio. Continuemos con eso. Fue el versículo 26. Perdón, leí el 28. Dice el 29, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta. Así, cada hombre con su mujer es una sola carne. Dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros, esto es, los hombres de las mujeres, somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso, dice la Biblia, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne.
grande es este misterio, dice en el 32. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Si esa conclusión que Pablo tiene o saca en Efesios es maravilloso. Es maravillosa, sí, porque de repente es tú y tu esposa, sí, y si tú descuidas a tu esposa, te descuidas a ti mismo, sí, y después la conclusión de que se compara a Cristo como el hombre y la iglesia como la mujer, es simplemente maravilloso. Porque nosotros ya sabemos qué pasó con Jesús. Él dio su vida por su iglesia y la quiere mantener sin mancha y arruga. Esa es la forma que Dios quiere que mantengamos a nuestra esposa. Nítida, feliz, contenta todos los días en cuanto a ti concierna. Amén. Nos vamos al estudio. Así comenzamos. Eso quiero que nos vayamos con esa mentalidad. Quiero que entremos al estudio. Vamos a ver. En el nombre de Jesús. Dios es muy claro en sus órdenes. Un hombre, una mujer para una vida. No es tan difícil. Un hombre, una mujer para una vida en una sola carne. Génesis 2:24 dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. A Dios definitivamente le es muy desagradable el divorcio, hermanos. Si aquí en este pasaje es mencionado el divorcio, no quiere decir que Dios lo acepta, sino que nos da a saber que con los hombres suele suceder. Sí, Dios no está ciego, Él es mucho más inteligente que tú y que yo, y cuando Él dice que el divorcio sucede es porque nosotros quebramos el pacto de nuestra carne y nos casamos y hacemos todo lo que queremos porque somos libres de pecar y eso es lo que hacemos, terriblemente. Dios no está aceptando no está aceptando el divorcio, está diciendo, ustedes lo provocan, ustedes lo practican, es terrible, sucede. Vamos a ver. Y aún no le agrada. Sí, Dios no quiere decir, oh, porque ustedes lo hacen, ya me pasó a agradar. Para nada. Es algo que Dios no le gusta. Lo detesta. Las personas que han tenido que experimentarlo han entendido que es algo de lo que no se disfruta. En Malaquías 2:16 dice el Señor, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que Él aborrece el repudio, que significa el divorcio, y al que cubre de iniquidad su vestido, si el que cubre su vestido de maldad. Dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seas desleales. Yo no sé cómo usted lo tome, pero el Señor quiere cada parte, cada fase de tu vida. Y nosotros tenemos que estar conscientes, tenemos que saber qué es lo que le gusta a Dios. Sí, porque nosotros somos de Él, le pertenecemos. Sí, y si vamos al cielo y si eso es lo que queremos, entonces, como ya dijimos la semana pasada y como siempre decimos, tenemos que caminar con Él. Sí, porque no vamos a aparecer en el cielo un día por casualidad o en el infierno. Sí, estamos en esta vida, estamos decidiendo, tomando un lado. Sí, quiero ir al cielo, entonces camino como del cielo. No es que quiero ir al cielo y me voy por otro rumbo. Sí, como muchos hacen. Sí, es súper simple y es súper angosto el camino. Solamente dos caminos. O es con el Señor o no. Así de sencillo. Sí, no es de que yo voy con el Señor y luego vivo como sea. Sí, piénsenlo porque todos somos culpables de repente de eso y tenemos que enfocarnos, tenemos que volver al camino, caminar como Dios le gusta si vamos a caminar con Él. Continuemos. Moisés daba carta de divorcio. Eso es lo que vimos ahorita. Dice que el hombre, el esposo, encontró en su esposa cosa indecente. Lo que el hombre encontró en su esposa no puede ser adulterio, ¿sí? No puede ser que ella tenga una relación con otra persona, porque entonces no habría divorcio, sino que hubiera muerte, la mataban a pedradas, ¿sí? Aún el hombre podía entregarle carta de divorcio si le encontraba algo que no le gustaba. Sí, y ella quedaba libre, si una vez que el hombre la divorciaba, que le daba lo que sea que fuera, si cosa indecente, lo que sea que fuera, no sabemos qué es porque no lo explica, pero sabemos que no era adulterio. Sí, pero lo que sea que el hombre decía, esta mujer fue indecente, no me gusta esto, le entregaba su carta de divorcio, iba con los jueces del pueblo, lo que sea, y ella se quedaba libre. Y luego se iba a casar, acá dice, se quedaba libre para casarse con otro, pero si el siguiente marido también le divorciaba o se moría él, el primer marido no puede casarse con ella otra vez.
Sí, y como dije al principio, ahí está el problema, sí, porque cuando el hombre le entregó carta de divorcio a su esposa y luego ella se fue y se casó con otro, parece como que todo estuvo muy bien. Ella se fue, él se quedó aparte, todo está tranquilo. Sí, pero no puede otra vez recogerla si se murió el otro o se le divorció, porque hay vileza en ella. Si el divorcio marca una mancha en la vida de ella, si ella fue la culpable, pues lo que sea que haya sido. Entonces, el problema del divorcio no termina el día que te divorciaste, te lo llevas contigo para toda tu vida. Y ese es un gran problema. Sí, y nosotros lo conocemos porque yo sé, yo he casado gentes que tienen hijos de otros matrimonios y los hijos de otros matrimonios, sí, nunca son igual. Es un problema, es una revoltura, sí, y cada día esto es más familiar. Cada día parece que tratamos mejor con el problema. Sí, hermanos, es un problema. Yo digo, si ya te divorciaste y estás casado otra vez o lo que sea, hay que pedirle a Dios que te ayude y entrégale tu vida a Cristo, porque muchas veces nos divorciamos cuando no éramos cristianos y ahora tenemos una nueva vida, tenemos a Jesús en nuestra vida, antes no lo teníamos, entonces cuida lo que tienes, cuida lo que tienes, pídele a Dios que te ayude. Ahora, que si no te has divorciado y no hay adulterio en tu vida, hombre, lucha por tu matrimonio. El divorcio no es la salida mejor. Si tienes que luchar, tienes que ser paciente, tienes que ser prudente, tienes que estar lleno de sabiduría, entrégale tu corazón a Dios para que Él te ayude a evitar el divorcio. El divorcio es una amputación de lo que ya tú tienes. Si platiquen los dos, vayan con un pastor, pidan consejería, no se queden ustedes dos con lo que ustedes saben, pídenle a Dios. Hay que buscar no divorciarnos. A Dios no le gusta y es un gran, y no le gusta porque es un gran problema para nosotros. Hay que entenderlo. Amén. Vamos a ver. Dice, y aquí la respuesta. El divorcio lleva con vileza que es degradación. Sí, el matrimonio ha sido degradado después de un divorcio, obviamente, pero no puede juntarse y luego como si nada, sino hubo una degradación. Y no es pues algo que se permitió con alegría. A Jesús le preguntaron esa misma pregunta, Señor, entonces, ¿por qué Moisés daba permiso y carta de divorcio? Sí, porque Jesús dijo que no se divorciara a nadie. Sí, que Dios, que el padre odia el divorcio. Y luego le preguntaron, entonces, ¿por qué Moisés dio carta de divorcio? Y Jesús contestó exactamente con estas palabras. Mateo 19, del 7 al 9. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla, divorciarla? Y él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Por la dureza de vuestro corazón. Esto es por lo cabezones que eran y por lo cabezones que seguimos siendo. Esa es la verdad. Sí, pero en sí, ahorita les voy a decir algo. Encierra algo increíble esto. Encierra algo increíble que nos va a gustar. Yo sé, muchos que ya se fueron divorciados están apenados por lo que pasó, lo que sea, pero déjate digo, cuando el divorcio no le gusta a Dios, no le gusta a Dios. Sí, pero Él es dulce y su gracia es súper grande. Sí, y a una persona que ha pecado, dice en la Biblia, dice, hermanito, les pido que no pequen, ¿sí? Porque eso es lo que Dios no quiere que hagamos. Pero si alguno hubiese cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿Quién es? Jesucristo el justo. Si Él está abogando por nosotros, igual por los divorciados. El Señor, si cuando una cosa que a Dios no le gusta, como es el divorcio, como es el pecado, pero luego ahí vamos y caemos y hacemos lo que a Dios no le gusta, si Dios no te agarra con un palo hasta que te deja chaparro, no. Si Dios es dulce, Dios es bueno, hermanos. No podemos abusar de su bondad, pero hombre, tenemos que disfrutarla y agradecerle y entregarle nuestras vidas a Él porque es dulce con nosotros y todavía nos lleva al cielo. Encima de todo, así como somos. Oh, qué glorioso es nuestro Dios. Vamos a ver, continuemos en esto. Dice, otra vez voy a leer el versículo 8, dice, y les dijo, por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así, dice el Señor Jesús. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, que sería o es adulterio que anden fornicando, y se casa con otra, el hombre que se divorcia de su mujer cuando no hubo adulterio y se va y se casa con otra, aquí dice adultera. La razón es de que es el adulterio la causa mayor o permitida por Dios
para que haya un divorcio. Pero si alguien divorcia a su mujer porque se acabó el amor, mucha gente dice esa frase, piensan que es la clave, o es que ya no hay amor. Sí, y eso Dios dice, no, es que tú fallaste, es que no cuidaste tu jardín, es que no tienes perseverancia con tu esposa, no la animas, o ella. Sí, los dos, este es una cosa que los dos, es un arbolito que el matrimonio, los dos son responsables de cuidar. Entonces, cuando un hombre divorcia a su mujer por otra cosa que no fue adulterio y se casa con otra, adultera. Y luego dice, y el que se casa con la repudiada, también adultera porque no tuvieron una razón clara para el divorcio. Los dos siguen casados, de acuerdo a Dios, y están adulterando donde quiera que van. Bien, yo sé, esto dice la Biblia, y yo sé que es bien difícil de entender, pero tenemos que entender que tenemos un Dios bueno. Vamos a continuar a ver qué más va diciendo. Pero esto es la verdad, o sea, tenemos que encontrar. Es como cuando decimos, si la semana pasada dije un versículo, y era Romanos 6:23 y es 3:23. Si alguien lo cachó, entonces ya saben, me equivoqué. Pero Romanos 3:23, donde dice, porque por cuanto todos pecamos, todos quedamos destituidos de la gloria de Dios. Y esto es, si caímos, pecamos, es un pecado, ya la regamos, lo que tú quieras. Si no podemos decir, oh no, pero es que Dios va a perdonar. No, ahí primero te tienes que arrepentir, primero tienes que reconocer tu falta, tienes que reconocer que tú eres perverso y que lo que hiciste, lo hiciste a conciencia porque quisiste. Sí, y ya enseguida ya veremos, gloria a Dios por su bondad, pero primero tienes que venir arrepentido con un corazón contrito a sus pies. No puedes asumir, oh, Él me perdona y seguir haciendo lo que tú estabas haciendo. No, no, primero tienes que arrepentirte de corazón y Él tiene que verlo. No puedes engañarlo o manipular a Dios. Sí, esos son los pasos a seguir. Ese es el plan que Dios tiene contigo y conmigo. Vamos a ver. Atención, puse acá. Si alguno de los dos en un matrimonio comete adulterio, el otro queda libre de divorciarse, pues el otro, el adúltero, no solo quebró su promesa con su cónyuge, sino que menospreció la bendición de Dios el día en que se casó, como si Dios no importara. Eso es lo que hizo el adúltero, como si Dios no importara, como que si Él es el que manda y Él hace lo que sea, cuando si le pertenecemos a Dios, seguimos a Dios. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Sí, no podemos a ver si no vio cuando me casé y ando haciendo acá. Por eso es tan grave. Dios te hizo una sola carne con tu esposa, acuérdate de eso. Y eso Él dijo, eso es lo que Él estableció. Entonces no podemos nomás quebrarlo y seguir como si nada. Tenemos que poner atención, ahí va. Entonces, si de todos modos consigues el papel del divorcio y se casa otra vez con otra persona, adultera, porque no tuvieron una válida razón para divorciarse la primera vez, en primer lugar. Existen otras posibilidades también en la Biblia donde se habla de otras razones para el divorcio, pero esta es la más clara, una persona que es adúltera. En 1 Corintios 7, parece como que hay otra posibilidad de llegar a un divorcio. En 1 Corintios 7, no se los voy a platicar toda completa, nomás poquito, ¿ok? Dice, también se nos da una otra posibilidad, la cual estudiaremos cuando lleguemos allá. Déjese la digo, como dije, nomás poquito. En el Antiguo Testamento, Dios, cuando se trajo al pueblo de Babilonia, sí, venían todos casados con personas idólatras y con gente que no era de Dios, y el Señor permitió que todos se divorciaran de ellas. Es más, no podía estar ninguna idólatra con ellos, porque el estado de ellos, estado espiritual me refiero, iba a ser peor que si se quedaran con ellas. Entonces, si usted lee 1 Corintios 7 y lo lee todo completo, pero se me hace que se me hace que es del 1 al 16, pero si usted lo lee todo completo va a encontrar eso. Va a encontrar, hay mucha chance, dice que si una persona es salva, perdón, no es salva y usted ya es salvo y ya está casado, no se divorcie, no la deje, sí, pero ahí como que encierra, sí, que lo que dije al principio, si alguien es un idólatra o es un adorador del diablo, entonces tú puedes escaparte de eso porque tus hijos van a crecer de esa forma, ¿sí? Y ya hablaremos de eso cuando lleguemos a 1 Corintios 7. Amén. Hasta ahí le vamos a dejar. Entonces, si Moisés daba carta de divorcio y Jesús dijo que era por sus duros corazones, veamos esto un momento. Si Jesús dice, si Moisés dice carta de divorcio y Jesús dice que Dios no permite el divorcio, su voluntad, entonces va a pasar esto.
hay cosas que Dios no le gustan, que abomina, que no quiere, pero luego hay una forma en donde Dios acepta, no es que acepte el pecado, sino esto es, déjese lo leo otra vez. Dice, si Moisés daba carta de divorcio y Jesús dijo que era por sus duros corazones, veamos un momento, su voluntad es todavía, si Dios dio permiso, entonces Dios da un permiso y todavía es su voluntad. Esto es, cuando Moisés daba el divorcio, era una voluntad de Dios, era una forma de que a Dios no le gustaba esto, pero había dado un permiso, había dado la autoridad, había autorizado el divorcio en donde no debía de haber divorcio. Eso es lo que es. Dios en su autoridad superior, completa que Él tiene, divina y suprema, Él daba un permiso, ¿sí? Para que hubiera un divorcio en donde no debía de haber divorcio. Piense esto, pero aún Dios lo permite porque Él es soberano y ese se le llama voluntad de Dios permisible. Y explico ese punto, no se vaya por otro lado ni diga, oh, entonces ya puedo pecar, porque no. Vamos a ver, vamos a explicar ese puntillo porque es una realidad y es muy buena, es de lo que hablamos hace ratito, es su gracia que se puede entender de esa forma. Vamos a ver. Algo que normalmente no es válido, pero que fue autorizado, ha sido permitido. ¿Sí? Dios dio el permiso de que sucediera. Dios permite muchas cosas, pero atención, si da permiso, una vez que Dios da permiso, si no es que tú vas a agarrar el permiso aunque Dios no te lo dé. Si tiene que ser un permiso que tú sepas que una vez que algo no era permitido, algo no era normal, pero luego Dios lo permite, entonces pasa a ser la voluntad de Dios. Entonces, no puedes alegar de ninguna forma. Una vez que Dios permite algo, si que autoriza algo, entonces es su voluntad. Todavía es su voluntad, aunque pareciera era imposible que sucediera como nosotros ir al cielo porque habíamos pecado, pero si Él lo permite, si ahora por su gracia Dios dice que vamos al cielo, ¿qué creen? La voluntad de Dios ante nuestro pecado y su permiso de entrar al cielo es la voluntad de Dios. ¿Se entendió eso? Entiéndalo bien porque no se vaya por otro lado. Ese es el plan. Dios, aun cuando algo no es válido, si Él lo autoriza, es súper válido. Esa es su voluntad. Vamos a ver. Pero fue autorizado y ha sido permitido. Observa esto detenidamente. Vale la pena, pues yo creo que en estos días Dios en su misericordia que conocemos de Él está siendo permisible en un gran número de casos a nivel país, a nivel ciudad, a nivel familia y a nivel individuo. Me atrevo a decir que cada día, cada uno aquí, experimentamos la voluntad permisible de Dios, que por gracia no nos ha destruido. Todos los días Dios ejerce y nosotros experimentamos la voluntad de Dios permisible. Esto es algo que no era válido, pero autorizado por Dios, por permiso de Dios para continuar viviendo. Si no, ya nos hubiera estrangulado y desterrado en un segundo de este mundo y mandado al infierno para siempre. Este mismo día, yo y tú hemos experimentado la voluntad permisible del Dios dulce que tenemos, del Dios dulce que nos ama y que nos quiere con Él en el cielo. Pues es tan notable, tristemente, tan notable nuestra perversidad. Sin importar quién seas y qué posición tengas. Hoy hemos experimentado la voluntad permisible de Dios porque estamos vivos, porque Él lo permitió, porque somos de Él. Ahorita mismo podemos decir, tú y yo soy. Y esto es por gracia. Por gracia. No ganaste, ni tienes derecho. No, es la voluntad permisible de Dios, que es su gracia. Su suprema y gloriosa gracia, la que nos da esto. Resalta un tanto gloriosa su gracia. Hermanitos, no confundamos esto con que Dios nos da permiso de pecar. Eso sería burlarnos de su amor. Eso sería aprovecharnos de alguien que es mayor que nosotros. ¿Te imaginas? Somos muy facilongos para aprovecharnos de alguien que es más chico que nosotros. Pero si tú crees que te puedes aprovechar, abusar de alguien que es más grande que tú y que yo, va a haber un gran problema. Dice la Biblia que Dios no puede ser burlado.
más nos vale que entendamos que es por gracia. Y vamos agradecidos, súper agradecidos por su misericordia. No es así, mi hermano. Simplemente nos da, todo el día, si Dios nos da lugar para equivocarnos y aprender de nuestros errores. Todavía el pago del pecado es muerte, pero el Señor es siempre misericordioso. Pues en 1 Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y les prometo estos hermanos de mi corazón. Esto es monumentalmente glorioso. Pues he aquí que muchos de los legalistas se quedan pensativos ante lo que acabo de decir. Sí, porque hay mucha gente, sí, que se creen más santos que todos los demás y que tienen, cada vez que ven que alguien hace un error o algo malo o lo que sea, pegan un brinco de aquí hasta acá y te quieren agarrar con la Biblia y quitarte casi hasta la cabeza y te dicen que te vas a ir al infierno, malvado, maligno, y no mereces que yo te vea y que te salude, yo tan santo. Sí, y nosotros somos víctimas de personas legalistas que hacen esto todos los días cuando vemos un Dios que es misericordioso, que no actúa de esa forma. Hermanos, no critiques al que lo hace, no lo hagas tú. No lo hagas, no hay que hacerlo. Nosotros tenemos que mostrar ante nuestro coraje, antes de eso, la gracia de Dios en nosotros, y ser misericordiosos, y ser compasivos, y ayudar al caído en vez de apachurrarlo más. Hermanos, las personas débiles nos ocupan a nosotros. Si tú te crees fuerte en espíritu, tienes que ser misericordioso con los débiles, no burlón. Sí, no decir, mira, esos tienen un nivel menor que yo, mira nomás yo qué santo soy. Sí, porque cuando dices eso, estás siendo peor que ellos, has pecado peor que ellos, porque es vanidad. Sí, nosotros somos lo que somos, como Pablo dijo, por la gracia de Dios. Y porque la gracia de Dios nos ha llevado a este punto, entonces nadie es mayor que nosotros. Digo, nadie es menor que nosotros. Todos son mayores que nosotros. Eso dice Filipenses 2. Porque así miraba Jesús a los demás, como mayor que nosotros. El punto es de que si tú ya tienes un lugar enfrente a Dios, vayas y le digas a otro, sí, que Dios es dulce y bueno y que por su gracia también puede tener este lugar. Todo es por su gracia. Todo es por su gracia. Vamos a ver. Estas personas que castigan duramente el error de otro y condenan la caída del hermano en lugar de mostrar gracia, sí, en lugar de mostrar gracia. Nosotros, digamos, paremos de también criticarlos a ellos, punto y aparte, eso es lo que hacen. Usted y yo tenemos que practicar gracia. Tenemos que ayudar al caído, al débil, al que está perdido, el que no entiende, el que está confundido. Es el que nos ocupa, sí. Y no tanto ocupa tu cátedra, pero ocupa la palabra de Dios, tal vez una mano, tal vez un consejo, tal vez simplemente escucharlo. Hermanos, tenemos que usar sabiduría y entender que todo lo que tenemos y porque vamos al cielo y todo esto es por gracia. Es la voluntad permisiva de Dios que es tan dulce con el pecador malvado y perverso que tú y yo somos. Amén. Hasta ahí estos versículos, versículo 5, en donde Dios va a aclarar el punto con el matrimonio y dejar a un lado el divorcio, lo cual ya dijimos, no le gusta que lo hagamos y busquemos no caer en ese problema. Versículo 5, en el capítulo 24 de Deuteronomio dice, cuando alguno fuere recién casado, no saldrá a la guerra, ni en ninguna cosa se le ocupará. Libre estará en su casa por un año para alegrar a la mujer que tomó. Fíjate la importancia que Dios da al matrimonio, pero fíjate la importancia, el enfoque que Dios da. Dice aquí que este año completito, este hombre se va a quedar en su casa, ahí te va, para alegrar a la mujer que tomó. Sí, él va a estar en su casa, sí, no dice aquí que para su entretenimiento, para su beneplácito, sí, lo cual, si él da alegría a la mujer que tomó, él también va a ser feliz. Y ese es el punto que vamos a concluir. Hermanos, Dios dice eso y eso es súper sabio y eso es lo que dice la Biblia. ¿Okay? Olvídate
de cuando estabas en el mundo y te decían mandilón, porque todos eran infelices, por eso te decían, tienes que volver a la verdad. Y el Señor dice que si tú tienes una esposa feliz en la casa, entonces tú eres feliz. Dice Dios. Amén. Vamos a ver. Dios, al contrario del divorcio, perdón, sí, al contrario del divorcio, nos enseña cómo mantener un matrimonio feliz. El recién casado no debía de ir a la guerra por un año, pues tenía que establecer su vida en armonía con su esposa. Dios ordena esto honrando y bendiciendo el matrimonio. Esto dice el Señor en nuestra relación con Él. Un versículo que voy a leer ahorita, en donde Él habla de este mismo punto, pero en la relación de nosotros con Él. ¿Ok? Dice, atención, porque eso aplica, esto que voy a decir, aplica al matrimonio, a la pareja. ¿Ok? Parece que no, pero mira, Mateo 10:39, Jesús dijo, el que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Esto es, si tú crees tener vida sin Dios, perdiste la vida. Si tú quieres, voy a encontrar la felicidad sin Dios, no tienes vida. Si encuentras en Él, si pierdes tu vida por Él, entonces la ganas. Y es igual en tu matrimonio. Este hombre iba a ser feliz a su esposa porque él iba a ser feliz. Si el hombre cree que puede ser feliz fuera del matrimonio, está perdiendo su matrimonio, su vida por completa, sus hijos, todo. Sí, es un hombre que no tiene integridad, porque la pierde, porque pierde todo cuando no gana su matrimonio. Ahora, cuando dices, yo estoy entregado a mi matrimonio, yo entrego mi vida a mi esposa, entonces ese es un hombre feliz, de acuerdo a Dios. Y eso es lo que Jesús dijo de su iglesia, y exactamente es igual para el matrimonio. Si nosotros perdemos nuestra vida para dársela a nuestra esposa y a nuestros hijos, la ganamos. Qué hermoso y qué sabio, practícalo. Y yo también, porque esa es la verdad, eso es lo que dice Dios. Un hombre encontrará la más grande felicidad en la vida trayendo felicidad a su esposa. Y si queremos ver un esposo amargado, es porque él mismo trajo una vida miserable a su mujer. Y Dios, que sabe todo, nos lo enseña hoy. Yo sé que ese estudio le va a gustar mucho a las mujeres. Va a haber muchos likes de mujeres, ¿sí? Pero los hombres tenemos que poner atención. Si de veras las mujeres son felices por nuestra causa, nosotros los hombres vamos a ser felices. Fíjate lo que dice en Proverbios. Proverbios 21:19. Dice, mejor es morar en tierra desierta, esto es allá en un cerro, que con la mujer rencillosa e iracunda, que es una mujer discutidora, una que le gusta alegar de todo, y corajuda, porque está siempre enojada, porque su marido es un flojo y no le pone atención y no la lleva al parque, no le trae flores. Sí, ese es el plan. Sí, qué terrible es que por culpa tuya tu mujer está reprimida y está deprimida, sí, y está triste y enojada todo el tiempo, sí, y tú vives una vida miserable, porque triste es vivir con ella, porque tu culpa es que esté así. Hermanos, esto es maravilloso. Se los prometo que si nosotros seguimos esos consejos, así de sencillo vamos a ser felices. Sí, la gente dice, la Biblia no habla de cómo ser feliz, habla de cómo ser santo. La razón es de que cuando eres santo, eres feliz. Cuando vives en santidad es cuando realmente experimentas la felicidad en este mundo. Aun cuando la felicidad mayor es en el cielo, Dios permite que tengamos la felicidad aquí si ponemos atención y caminamos en sus caminos. Vamos a ver, esposa feliz, ¿qué? Vida feliz. Eso dice la Biblia. Versículo 6 dice, no tomarás en prenda la muela del molino, ni la de abajo ni la de arriba, porque sería tomar en prenda la vida del hombre. Sí, y aquí es sencillo esto. Sí, para moler en los molinos de aquel tiempo eran dos piedras, hasta una arriba y otra abajo, y luego al darle vueltas trituraba lo que estaba allá. Entonces, cuando alguien pedía prestado a otra persona y el otro le decía, sí te presto, pero me tienes que dar una de las piedras del molino. Sí, no se valía, porque lo que estabas haciendo es de que ahora este hombre no iba a poder darle de comer a sus hijos, le ibas a quitar la vida, sí, por el préstamo que le ibas a hacer. Entonces eso era prohibido, no podías quitarle lo esencial a nadie
por un préstamo que tú le dieras. Se entiende súper bien. Yo puse aquí tenemos que Dios prohíbe quitarle a una persona lo esencial a otro para sobrevivir, ah, para que le pague pronto. Digamos, podríamos traducirlo a que a un taxista, si un taxista te pide dinero y tú le dices, ok, te presto dinero, te presto $100, pero déjame aquí tu carro. Entonces, no va a poder pagarte, sí, porque le quitaste su carro y de ahí vive. El ejemplo es la piedra para moler, sin esta no podía comer la familia, si es tan obvio, si no podemos ser, como dije, aprovechados con la gente, si vamos a prestar, hombre, ¿verdad? Hay que prestar o extender el préstamo, es tan sencillo. Versículo 7 dice, cuando fuere hallado alguno que hubiere hurtado a uno de sus hermanos, aquí está, cuando hurtado es cuando va uno y secuestra a otro. Sí, esta es la cosa. Cuando un secuestrador están todos calladitos y luego va y agarra a uno y se lo lleva. ¿Ah? A ver, dice, cuando fuere hallado alguno que hubiere hurtado a uno de sus hermanos, los hijos de Israel, y le hubiere esclavizado o le hubiere vendido, morirá el tal ladrón y quitarás el mal de en medio de ti. Así de sencillo. Dios da castigo de pena de muerte a un secuestrador. Tomar ventaja sobre la vida humana, ¿sí? De esa forma simplemente merece la muerte. Yo estoy de acuerdo, doy mi voto a Dios. Sí, no podemos decir que eso no, sí, eso es terrible. Entonces, gloria a Dios por sus... Sí, de todo habla Dios, de todo habla Dios. Es mucho mejor seguir lo que dice la Biblia porque así todos los puntos los toca Él. Súper claros y súper efectivos y muy buenos para nosotros. Versículo del 8 al 9 dice, en cuanto a la plaga de la lepra, sí, o al coronavirus, ten cuidado de observar diligentemente y hacer según todo lo que os enseñaren los sacerdotes levitas. Según yo les he mandado, así cuidaréis de hacer. Acuérdate de lo que hizo Jehová tu Dios a María en el camino después que saliste de Egipto. Sí, obviamente que nosotros tenemos que ser cuidadosos y ser caritativos con la gente, no ser ah, ah, como, como menospreciar a alguien que está enfermo. Al revés, tenemos que estar alertas, tenemos que cuidarnos nosotros, tenemos que ser conscientes de los más débiles, ¿sí? Porque todas estas cosas tienen que ver con amor a la demás gente. ¿Sí? No podemos, digamos que alguien trae su mascarita o se quiere lavar las manos cada ratito y nosotros empezamos a burlarnos de ellos. No está bien porque en realidad ellos están cuidando, tal vez tienen un familiar más anciano en su casa. Sí, últimamente ha pasado algo y se lo voy a compartir. Cuando alguien dice, oh, es que el coronavirus solamente ataca más a los de mayor edad. Y tienes papás, abuelos, tíos, tú mismo ya estás viejo. O sea, eso no es ningún beneficio. Si tienes que ponerte a listo y porque todos los demás tienen un familiar más grande, pues tienen que cuidarlo. Sí, y no pueden estar en la calle o en revuelta o en las filas y tú ahí tocándolo, aventándole la saliva. Entonces, tienes que ser cuidadoso, cuidarte tú y cuidar a los demás por amor. Sí, también Dios habla de esto el día de hoy. Amén. Cuídese, lávese las manos, tosa en su codo, sí, y no ande en la calle si no debe andar. Cuidado en las tiendas, haga lo más necesario, no salga mucho. Bueno, Dios dice que hagamos eso. Dios dice que seamos cuidadosos. Vamos a ver, versículo 10 del 10 al 13 dice, cuando entregues a tu prójimo alguna cosa prestada, no entrarás en su casa para tomar prenda. Te quedarás fuera y el hombre a quien prestaste te sacará la prenda. Y si el hombre fuere pobre, no te acostarás reteniendo aún su prenda. Sin falta la devolverás la prenda cuando el sol se ponga, para que pueda dormir en su ropa y te bendiga y te será justicia. La clave de esto que estoy diciendo es esto último. Y te será justicia delante de Jehová tu Dios. Vamos a ver, así de sencillo. Si alguien te daba prenda por un préstamo, normalmente la prenda por un préstamo era tu cobija, era tu bata, tu ropón. Entonces alguien llegaba y te quería pedir prestado, entonces préstame este dinero, pero te doy mi cobija, ¿sí? O reténla. Entonces el que agarró la cobija dice allí que no podía, aunque no te pagara en la noche, no podías quedarte con su cobija porque tal vez iba a cobijar a su hijo con esa cobija y tú que tienes otra cobija, lo vas a dejar sin cobija porque no te pagó. Sí, entonces es simplemente conciencia. Es simplemente que nosotros somos hijos de Dios, sí, no nomás somos ciudadanos del mundo, somos personas que amamos, somos personas que somos conocidos por amar.
Y ese es el punto de todo, hermanos. No hay nada escondido ni hay algo súper difícil de hacer. Jesús dijo, ámense los unos a los otros, unos con los otros, porque así todos van a conocer que son míos. Y es tan sencillo, no es difícil. Es algo simplemente que tenemos que practicarlo, poner atención y practicarlo. Y encima de todo esto, sí, la promesa. Si haces así, Dios te bendice. Sí, no nomás quedas como, mira qué buena gente. No nomás eso, sí, que ya es bueno, pero dice que Dios te bendice. Una vez que tú eres bueno con la gente, que eres una persona que ayuda a los demás, que no eres aprovechado con los demás, que extiendes el plazo que te paguen, sí, o que perdona la deuda de plano, sí, hazlo. Ahí sí, ahí dice, si tú haces así, entonces Dios te bendice. Por fe debe ser así. Por fe, fíjate bien, por fe debe ser bondadoso, perdonar deudas o lo que sea, ¿sí? O lo que sea en bueno, porque si tú haces lo que Dios quiere, Dios te bendice. Es grande, eso es importante, porque no nomás es una promesa y hazlo, pero si lo haces, yo estoy contigo, te voy a cuidar. Es bueno, hay una promesa detrás de eso, es bueno eso. Nos va a motivar a hacerlo. Versículos 14 al 15, dice, no oprimirá, otra vez, no oprimirás al jornalero y menesteroso, ya sea de tu, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra dentro de tus ciudades. Esto es, si tienes trabajadores, no importa si son creyentes o no, sí, son tus trabajadores. Y dice aquí, dice en el 15, en su día le darás su jornal y no se pondrá el sol sin dárselo. Esto es, les vas a pagar diario. Si ese fue el trato, si dijiste, te voy a pagar $20 al día, al final del día le das $20. ¿Sí? Le pagas. No es de que, pues mañana te pago. No, este está ocupando el dinero para ir a comprar pan para sus hijos. Sí, trabajó, él ya hizo lo justo. Ahora tú no tienes que ser aprovechado con esa persona. Pues es pobre. Dice aquí, y con él sustenta su vida para que no clame contra ti a Jehová y en ti se ha pecado. Y se ha pecado en ti. Sí, la cosa es de que si alguien trabajó y luego tú, porque no fuiste al banco, lo que sea, le dices, mañana te pago. Y este tenía que darle de comer a sus hijos. Y luego le dice a Dios, Señor, este me dejó sin comida, mira. Y aunque aquel pensaba que era algo leve, Dios lo considera pecado. Sí, obviamente que Dios va a venir contigo. Sí, y luego te va a pedir cuentas de eso que hiciste. Obviamente es lo contrario que Dios te va a bendecir. Ahora Dios te va a llamar la atención. Es un problema. Entonces no seas así. No seas aprovechado si tú eres patrón. Amén. Y sé justo en todas las cosas que haces, en todo caso. Versículo 16 solito. Dice, los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. Como dijimos al principio, así de sencillo, nadie paga el pecado por otro. Solamente Dios, porque Él no es humano. Él es absoluto, Él se hizo humano, ¿sí? Siendo todavía Dios, para que nosotros entendiéramos, sí, que nos conoce, que nos ama, sí, y que iba a pagar nuestro pecado de carne, con su carne, sí, por eso lo hizo. Pero ningún hombre puede pagar por el pecado de otro hombre. No somos suficientes, sí. Nuestro pecado mismo no se nos quita si nosotros morimos por él, sí. No podemos hacer eso. Cada uno de los hombres muere por su pecado, el pecado que sea. Yo escribí esto. Dice, cada persona paga por su pecado. Aun si los padres tuvieron culpa, esto es, si los padres no educaron bien a sus hijos y ahora sus hijos son unos borrachos, robadores y asesinos y violadores, ¿sí? Y el papá tuvo culpa porque no los educó bien, el hijo va a morir por sus pecados y el papá va a morir por su pecado de no enseñar al hijo, no por los pecados del hijo. Se entienda bien esto, va a morir por él, por las cosas que él hizo, ¿sí? Por lo mal que enseñó a su hijo y su hijo por las cosas que él aprendió, porque ya es mayor de edad, ¿sí? Pero cada uno por su pecado. 16, ahora 17 y 18. Dice, no torcerás el derecho del extranjero, ni del huérfano, ni tomarás en prenda la ropa de la viuda, sino que te acordarás que fuiste siervo en Egipto y que de allí te rescató Jehová tu Dios. Por tanto, yo te mando que hagas esto. Otra orden, el Señor dice, acuérdate quién eras y de dónde te saqué.
¿sí? Y ahora, ¿sí? Porque entiendes que fue por gracia lo que yo te hice. Si Jesús dijo a sus discípulos, lo que recibiste de gracia, dar por gracia. Entonces, no cambian las cosas. Si ellos fueron sacados, escaparon de Egipto por la gracia de Dios, entonces ellos tienen que acordarse de aquella cosa para portarse bien. Yo puse esto, escribí esto así. Dice, Dios quería que el derecho fuera parejo, sin hacer distinción. Ah, sí, ni para el rico o igual para el rico que para el pobre. Y recordar de dónde lo sacó el Señor, a ellos y a nosotros. Eso nos ayudará a tratar a la gente con amor y justicia, simplemente porque así Él nos trató. Sí, entonces, ¿cómo sacar yo la casta? ¿Cómo yo portarme bien con la gente que se porta mal conmigo? Así de sencillo. Porque yo me porté mal con Dios y luego Él tuvo misericordia de mí y me dio salvación y me perdonó. Entonces, si yo me acuerdo de eso, me va a ser más fácil a mí también hacer así con la gente que me rodea. Si Dios quiere que tú ames de la forma que Él te ama. Y es importante porque la gente dice, oh, es que yo no puedo tener amor por aquella persona. No, tú no, pero en el poder de Dios, sí. ¿Sí? Si tú eres de Él, entonces sí. Si no eres de Él, entonces haz lo que quieras. Sí, pero si eres de Dios, hay formas que Dios quiere que sean los suyos. Hemos dicho esto muchas veces. Versículos del 19 al 22, y aquí vamos a terminar. Dice ser, 19 al 22, déjame te lo leo. Dice, cuando ciegues, esto es cuando vas a sembrar, cuando ciegues tu mies en tu campo y, y olvides alguna y olvides alguna gavilla en el campo, un costal, no volverás a recogerla. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos. Fíjate, otra promesa aquí, en el 20. Dice, cuando sacudas tus olivos, no recorrerás las ramas que hayas dejado tras de ti. Serán para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Cuando vendimies tu viña, no rebuscaréis tras de ti. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Y acuérdate que fuiste siervo en la tierra de Egipto. Por tanto, yo te mando que hagas esto. Otra vez, haz como Dios te hizo, haz como Dios hizo contigo. En el 19 otra vez dice, para el huérfano y para la viuda, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos. Sí, ¿por qué tengo que ser bondadoso? ¿Por qué tengo que ser caritativo? ¿Por qué tengo que esforzarme para dar de lo que ya Dios me dio a otros que no lo tienen? Pues porque yo no tenía nada, ¿sí? Y Él me sacó a mí. Y ahora porque yo tengo, por la gracia de Dios, tengo la orden de hacer lo mismo con otros. Y luego Dios me va a seguir bendiciendo. ¿Qué no es eso maravilloso? Si no es esto como que, oh, entonces sí voy a hacerlo. Voy a ser generoso y amoroso con la gente para que Dios me siga bendiciendo. Sí, obviamente que si no te motiva esto, hermano, entonces ¿qué te motiva? ¿Sí? Pero yo creo que no solamente es una orden, pero es una orden con promesa. Si lo haces, entonces yo estoy contigo y te voy a seguir bendiciendo. Así es Dios tan bueno, o así es Dios de bueno. Ser bondadosos, generosos, sin hacer distinción de personas, ser justos, poner atención a las necesidades de los demás y tratar de ayudarlos, no nada más ver su necesidad y correr, sino tratar de ayudarlos. Ellos dejaban que los pobres rebuscaran en sus campos lo que les sobraba en la cosecha. Hoy el Señor quiere que seamos así también, que tengamos amor y ayudemos al necesitado. Dice, recuerda de dónde vienes, de dónde te saqué. Y dice, te lo mando, haz el bien. Eso es lo que dice el Señor. Te lo mando. Si ya tienes mucho, ¿por qué no das poquito? ¿Por qué no buscas cómo puedes ayudar al necesitado? Si de repente estamos pensando, oh sí, pero es que la gente de la India está tan pobre. Sí, pero tal vez hay alguien que tú conoces. Sí, que ahorita en este mismo momento por este virus están pobres, se quedaron sin trabajo y tú sí tienes trabajo. Sí, y tú tienes tu cuartito de comida, lo tienes hasta el tope. Sí, y hay gente que no tiene nada. Sí, o que fue a la tienda y que ya no encontró nada, o que ya está todo bien caro. Sí, ¿por qué no sacas poquito de lo que tienes? Haces una bolsita y se lo llevas a uno que está enfermito o a un viejito. ¿Por qué no lo haces? De seguro conoces a alguien que tú sabes que tiene necesidad. Tal vez esto te vaya a motivar a hacerlo. Tal vez esto te vaya a motivar a dejar
el último paquete de pan a una persona que no tiene nada. Sí, al que está detrás de ti, ¿tú cómo sabes? No seas, no seas tan aprovechado. ¿Sí? Sé más generoso, sé más generoso. Yo creo que es bueno. Y el Señor dice que te bendice si lo haces, hombre. Por fe hazlo, por fe hagámoslo en estos días tan difíciles. Conclusión final del estudio. Vamos a ver. La vida en el Señor incluye todo esto y mucho más. Sí, debemos apartarnos del mal. Amén. Tenemos que apartarnos del mal. Pero no solo apartarnos del mal. No termina ahí, digamos, la frase. Es apártate del mal y haz el bien. ¿Sí? Apartarnos del mal primero, pero luego es hacer el bien. Ese es el plan de Dios. No son, ya sabemos, no son las obras que nos consiguen la salvación, eso es verdad. Pero si has recibido salvación por la gracia de Dios, tus obras te confirman en el Señor. Si tú ya tienes salvación, que no ganaste, que no mereces, y ya eres salvo, ya tienes lo que se ocupa, entonces las obras, la caridad, la generosidad, el ver a los demás con misericordia, ¿sí? Tu ayuda, tu abrazo, tu oído, ¿sí? Tus obras del día que fuiste salvo para adelante hablan de quién eres. Jesús dijo, por sus frutos los conocerán. Entonces, todo esto que acabo de decir hoy, que acabamos de leer, ser justos, ser amorosos, ¿sí? Nomás hablan de que tú eres uno de Dios. Uno que le perteneces a Dios, que ya recibiste la salvación regalada, que no merecías. ¿Por qué ahora vas a tener las cosas que tienes sin dárselas nada a nadie? ¿No entendiste nada que fue por amor? Sí, porque Dios sí sabe eso. Él sabe que no lo merecías y te dio todo lo que tienes. No puedes decir, no, pero es que esto es mío. Sí, pues Dios te lo dio. Todo lo que tienes, Dios te lo dio. Sí, nada ganaste por tu gran esfuerzo. Especialmente la salvación. No te engañes. Todo fue un regalo de Dios. ¿Por qué vas a parar? O sea, no puedes detener todo allí. Tienes que salir adelante, tienes que ir a buscar quién tiene necesidad de lo que tú ya tienes, porque nada te lo ganaste o es tuyo y de nadie más. Porque si es así, si así piensas, ¿qué crees? No has entendido nada y tal vez ni salvo eres. ¿Te asustaste? Piénsalo. Por sus frutos los conocerán, dice el Señor. Si eres de Dios, actúa como de Dios. Cada día tenemos que pecar menos. Cada día tenemos que amar más. En el matrimonio, si quieres ser feliz, haz feliz a tu cónyuge. Y en lugar de divorcio, una posibilidad es una separación temporal para orar y oír a Dios y volver otra vez. Y volver otra vez. No te divorcies. Busca a Dios, escúchalo. Todo lo que dije ahorita de ser paciente, de ser amoroso, de ser bondadoso con la gente, también incluye en tu matrimonio. Si tu esposo o tu esposa es a la persona a la cual tú sirves, sí, a la cual tú debes proteger, a la cual te debes. Tú ya no eres tu propiedad, eres propiedad de esa persona. Entonces tienes que luchar por hacer feliz al otro para que tú seas feliz. Decimos en Guadalajara, para que tú seas feliz. Amén. Que Dios los bendiga, los quiero mucho, cuídense mucho. Vamos a una oración. Padre Celestial, te damos gracias. A ti la honra y la gloria porque la mereces. Porque eres tan dulce con nosotros, Señor, tan bueno. Nos cuidas tanto y nos enseñas cuál es el plan de la vida que tú tienes para nosotros. Para que seamos felices, para que caminemos en paz, para que tengamos bendición tuya y protección tuya cada día. Ese es tu plan. Eso es lo que tú quieres, estar con nosotros. Ayúdanos para que nosotros no te rechacemos con nuestra falsa bondad, con nuestra falsa santidad. Ayúdanos, Señor, para que usemos lo que tú nos das, para que veamos la verdad y la aprovechemos y te busquemos a ti con todo lo que tenemos, siendo responsables, siendo buenos esposos o buenas esposas, siendo un buen vecino, siendo un buen ciudadano del cielo, siendo un buen ciudadano del cielo.
aquí en la tierra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga. Cuídense mucho. Cuiden a sus papás. Que Dios los bendiga. Buenas noches. Hasta luego. Nos vemos el domingo.